¿Cómo están mis hermanos? ¿Ya? ¿Estiraron un poco? Ahora vamos a ver caso de tipo doctrinal. Y algo que debemos tener en cuenta es que cada paso se ejecuta de una manera diferente. Acá, como vamos a ver en el caso de tipo doctrinal, ya no se hacen esos 4 pasos, sino se hace un solo paso. ¿Mm? Entonces vamos a Romanos, capítulo 16, versículos 17 al 20. Romanos, capítulo 16, versículos 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta parte la he titulado Apartándose de los falsos maestros. El tipo de caso presentado en este pasaje ya no es de ofensas personales entre creyentes como en el anterior. El tipo de caso referido en este pasaje atenta directamente contra el fundamento de la iglesia, es decir, la doctrina apostólica. La referencia que el apóstol hace a la doctrina que vosotros habéis aprendido deja ver 2 cosas. Una, que los creyentes que vivían en Roma contaban con un conjunto de doctrinas ya definidas, aprobadas y enseñadas para la edificación de la iglesia. 2, que esas doctrinas también ya estaban siendo atacadas por parte de algunas personas. Ya desde los inicios de la iglesia primitiva, los escritores del por los escritores del Nuevo Testamento, se puede inferir que las iglesias sufrían ya ataques de tipo doctrinal y que estos vendrían de afuera como de adentro de la misma. Y los instrumentos serían hombres amadores de sí mismos, lobos vestidos de oveja, es decir, maestros del error o falsos maestros, los cuales perturbarían la armonía, la unidad y la paz de la iglesia. Por tal motivo, el apóstol Pablo le ruega a la iglesia en Roma que sean vigilantes y que no sean ingenuos y que evalúen la doctrina que reciben a la luz de la doctrina apostólica, en este caso a la luz de toda la escritura. Y desde este entendimiento estaremos desarrollando este tema bajo 4 encabezados. Primero, las personas implicadas. Segundo, la tendencia de la iglesia. Tercero,
requerimientos escriturales. Y cuarto, unas implicaciones teológicas y unas implicaciones prácticas. Empecemos entonces con nuestro primer punto, las personas implicadas. No se sabe a qué tipo de personas específicamente se estaba refiriendo el apóstol. Probablemente podría haberse referido a los legalistas judaizantes, a los antinomiandos. ¿Cuál sea la influencia que el apóstol prevé? Aquí las personas implicadas son personas con habilidades impresionantes para torcer las doctrinas originales y fundamentales de la fe cristiana. Son personas que corrompen la doctrina de Cristo, ya sea por influencia externa o por iniciativa propia. Vamos por un momento a Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 30. Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 30. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, y él está hablando a los ancianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mis hermanos, el apóstol ya anuncia una realidad en la iglesia de Éfeso, con sus líderes a la cabeza. No podían pasar por alto, y era el hecho que la iglesia sufriría ataques en contra de la sana doctrina, tanto de afuera como de dentro de la misma iglesia. Estas son las dos vías por las que las doctrinas anticristianas surgen y afectan la iglesia cristiana, tanto de afuera como de adentro. Una, la influencia o la externa, es la influencia de conceptos religiosos originados fuera de la iglesia por parte de pensadores paganos. Hay evidencia de que habían esa mezcla con filosofías griegas que comenzó a corromper la doctrina cristiana y erosionar la vida de la iglesia primitiva. Hoy se puede comprobar dentro de la iglesia las diferentes formas de pensamiento moderno y posmoderno con el nombre de doctrina cristiana, pero que atentan y distorsionan la doctrina bíblica. La otra vía, por la que surgen doctrinas anticristianas, está dentro de la cristiandad. Es por las presunciones espirituales del corazón humano infectado por el pecado. Noten lo que dice el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso, que dice que él sabe que de entre ellos mismos se van a levantar ¿qué? Hombres perversos, de entre los mismos que estaban ahí. Y vosotros, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, que otra realidad dentro de la cristiandad es que muchos hombres que están dentro del ministerio pastoral y dentro del ministerio de enseñanza, pero que en realidad no son convertidos, se van a desviar. Y con ellos la iglesia que lideran. Es más, el Antiguo Testamento nos da evidencia que dentro de la comunidad
del pueblo del antiguo pacto habían falsos profetas. Vamos por un momento a Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No sé si esto es como que es una realidad ahora, ¿no? En muchos supuestos pastores. Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd la palabra de Jehová. Estos pasajes son suficientes para demostrar que de dentro del pueblo de Dios se van a levantar falsos maestros que por las presunciones espirituales de su corazón corrompido se desvían de la sana doctrina y llevan tras sí a los simples. Mis hermanos, en asuntos religiosos no hay engañador más peligroso que el corazón. Engañoso es el corazón más que ¿qué? Todas las cosas, dice el profeta Jeremías. Ahora, mis hermanos, brevemente veamos algunas características de estos maestros del error. Primer característica, su trabajo. Versículo 17 de Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. El trabajo de esta clase de personas no está enfocado en honrar la doctrina bíblica, ni en la edificación y unidad de la iglesia. El trabajo de ellos consiste en minar la doctrina cristiana ya definida, aprobada por los apóstoles y enseñada para la edificación y preservación de la iglesia cristiana. La iglesia del Señor debe tener claridad que cuando se adiciona a la doctrina conceptos religiosos del paganismo y la filosofía y las presunciones de su propio corazón, genera otra doctrina, pero que le ponen o la rotulan con el título de cristiana, fragmentando así la unidad de la doctrina y convirtiéndola en un tropezadero y no en un medio de edificación para la iglesia. El resultado final del trabajo de estas personas es engañar a las personas simples, a las personas que no se interesan por conocer su palabra, por conocer la palabra del Señor. Esos son los que son engañados. Segundo, primero su trabajo, ahora en segundo lugar, la naturaleza de su trabajo. Versículo 18, parte A. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Aquí está la esencia del trabajo de estas personas. No sirven al Señor. En otras palabras, el trabajo religioso que realizan no es por el amor al Señor. Hermanos, una de las características que la iglesia debe tener en cuenta con lo que respecta a sus pastores y maestros es que la naturaleza del trabajo de los verdaderos siervos del Señor
es un inquebrantable amor hacia Él. Esa es la característica que debemos mirar en un hombre que anhela pastorado, aunque se para en un púlpito a enseñar. Su amor inquebrantable por el Señor. Pero por lo que se puede inferir de este pasaje, lo que mueve a estas personas o maestros del error no es el amor al Señor, sino su amor propio. Sirven a sus propios vientres. Y esta expresión es una clase de sinécdoque, es decir, que toma una tendencia natural particular para caracterizar el ego generalizado de estas personas. Estos hombres solo buscan complacerse a sí mismos, solo les interesa el bienestar terrenal, nada más. El apóstol lo expresa claramente en Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 19. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol da por sentado que son enemigos del evangelio. Todo falso maestro nunca va a negarse a sí mismo, ni a sus placeres mundanos. La cruz de Cristo exige una total negación a la autocomplacencia carnal. Pablo dice a los Gálatas, en su capítulo 2, en el versículo 20 de la carta a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí notan, mis hermanos, la diferencia de un verdadero maestro al que no lo es? Ahora miremos una tercera característica, que es su estrategia de trabajo. Versículo 18. Y dice: y con sus suaves palabras y lisonjas. Esas suaves palabras describen una gran habilidad encantadora al hablar a su audiencia. Encantan, seducen, atraen. Su estrategia no es para redarguir la conciencia y llevarla al conocimiento de la verdad. Su estrategia es adormecer la conciencia para capturar la voluntad de sus víctimas con su artificial dulzura. Inflaman el ego de las personas con sus halagos para luego inyectar mortales ideas y sacar provecho de ello. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Éfeso y les enseña el trabajo de un verdadero maestro de la palabra versus el trabajo engañoso de un falso maestro. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, el verdadero ministro edifica, cuida, unifica, conforma la iglesia a la imagen de su Señor y Redentor. Y quiero repetirles esto. El verdadero ministro edifica, cuida, unifica y conforma la iglesia a la imagen de su Señor y Redentor. Mientras que un falso ministro pervierte, descuida, divide y conforma a la iglesia a la imagen del mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente a la hora de escoger un pastor para la iglesia local. El Señor no nos dejó sin herramientas para hacerlo. Está su santa palabra, están los principios dados ahí, y allá es donde debemos acudir. Ahora, estas características se infieren del pasaje y la iglesia no las debe pasar por alto. No las debe pasar por alto, mis hermanos. Ahora vayamos a la tendencia de la iglesia. La tendencia de la iglesia. El apóstol identifica la tendencia de la iglesia ante este tipo de casos. Este tipo de caso, por no ser de tipo personal, miren, este caso no es de tipo personal. La tendencia, este caso es de tipo doctrinal, no personal. Y la tendencia de los creyentes es no prestarle atención. Esta es la razón del ruego apostólico. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Este ruego presupone una indiferencia natural por parte de la iglesia hacia el fundamento de su propia fe. Una de las tendencias muy notables de algunos de los cristianos en las elecciones pasadas para presidente de la República era la preocupación por los intereses personales. Pocos tenían su intención puesta en los intereses del reino a la hora de votar. Y muchos votaron por el que hoy tenemos como presidente. Y una de las tendencias muy notables de algunos cristianos en las elecciones pasadas para presidente de la República era la preocupación por sus intereses personales. Pocos les interesó el reino de Cristo. No les interesó la forma como las políticas de los nuevos gobernantes afectaban la predicación de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No era lo que primaba en las reflexiones de los creyentes para intervenir con su voto para el nuevo presidente. ¿Y por qué digo esto? Porque esto lo quiero ilustrar. Porque en términos generales, la iglesia tampoco tiene en cuenta a los futuros ministros que los van a pastorear y les van a adoctrinar. Si eso lo hacen con un ministro, es lo mismo. Lo que les interesa a sus propios, ¿qué? Intereses terrenales. Y la iglesia no es apasionada por la verdad.
Judas tuvo que exhortar a la iglesia a que contendiera ardientemente por la fe que una vez le había sido dada. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a lo mismo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es una realidad que ha enfrenta y enfrentará la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Y por las Escrituras y la historia de la iglesia, de tiempo en tiempo, la iglesia se relaja en lo referente a este asunto de los falsos maestros. Y se trata de desviar hasta que el Señor vuelve y la encamina por medio de maestros fieles de la palabra a los senderos de la sana doctrina. Pero no sin bajas. El pasaje de Romanos que tenemos en consideración nos dice en primer lugar las víctimas de los maestros del error. Las víctimas de los maestros del error. Versículo 18, parte final del pasaje que tenemos en consideración de Romanos. Y dice: y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí es los ingenuos o los simples. Son personas sinceras en su devoción religiosa, pero no tienen solidez en sus convicciones, sea por incapacidad natural o por negligencia o irresponsabilidad espiritual. Estas personas son las pobres víctimas de estos depredadores. Sus corazones quedan atrapados en el engaño por la profesionalidad que poseen estos personajes para seducir. Ahora, en segundo lugar, el pasaje también nos muestra el efecto eclesiástico. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. El efecto que causan estos maestros del error dentro de la iglesia no es otro que la división. Dividen el cuerpo del Señor. El efecto de introducir conceptos ajenos a las doctrinas definidas por los apóstoles, como se dijo en el primer punto, rompen el fundamento de la iglesia y ésta se fragmenta. La unidad de la iglesia, mis hermanos, depende de la unidad de la doctrina que tenemos. La unidad de la iglesia depende de la unidad de la doctrina apostólica. Al quebrar la unidad doctrinal, también se rompe la unidad de la iglesia. También se rompe. Y tanto el maestro como la iglesia que acoja esa doctrina envenenada es un obstáculo en contra de la verdad. Una doctrina minada con error, en lugar de ser instrumento de unidad y edificación, es un instrumento de tropiezo
en contra de la sana doctrina. Y el efecto de estas adiciones es la división de la iglesia. Ahora, pasemos a nuestro tercer punto. Requerimientos escriturales. Requerimientos escriturales. Versículo 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y el primer requerimiento que se infiere del pasaje es no pasar por alto a los maestros del error. Mire que el pasaje dice que ¿qué? Que os fijéis. Que os fijéis. Es decir, pongan atención, fíjense bien, afinen su discernimiento bíblico para evaluar las enseñanzas que reciben. Eso es lo que está diciendo acá el pasaje. Mis hermanos, una de las ventajas que la iglesia ha dado a los falsificadores de la verdad es su silencio e indiferencia frente a sus errores. Con facilidad, la iglesia ha abandonado su función de ser columna y baluarte de la verdad. Por eso, el ruego del apóstol: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es un llamado a defender la fe que una vez le fue dada a los santos. Por favor, el apóstol Pablo en otras palabras está diciendo: por favor, hermanos, cuiden la doctrina que se les ha enseñado. Es lo que en otras palabras se puede decir: no sean indiferentes al error. Tomen las precauciones debidas al caso. No pasen por alto a los que están añadiendo sus presunciones espirituales o importando ideas filosóficas a la doctrina original o pensamientos modernos y posmodernos. Fíjense, identifíquelos, márquelos, rotúlelos, y después viene el otro requerimiento escritural, que es: sepárense de ellos. Acá no hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Acá hay un solo paso: sáquenlos. Ese es el paso que hay que hacer. En este pasaje no queda claro si a las personas que se refiere el apóstol en este pasaje romano estaban dentro de la iglesia o andaban de itinerantes. Lo que deja claro es que la iglesia de Cristo no solo debe rotularlos a los que minan la doctrina apostólica, también debe guardar distancia con ellos, separarse de ellos si andan fuera de la iglesia, o separarlos de la iglesia si andan dentro de la misma. El Señor censuró a la iglesia en Pérgamo porque aún mantenía dentro de su membresía a los que retenían la doctrina de Balaán. Eso nos lo dice Apocalipsis 2:14. Noten que aquí no se menciona un proceso. Es un caso de cirugía inmediata. Es un caso en el que se está atentando contra el fundamento de la iglesia misma. Hay que dejar claro que no son las personas influenciadas con quienes esta medida debe tomarse, sino con los que las influyen. Con esas personas se debe tomar otras medidas, porque claramente no sirven al Señor. Y como no sirven al Señor, sino a sus propios intereses, lo que tenemos es que apartarnos. Y si están dentro de la iglesia, sacarlos. Eso es. ¿Sí es que ya cambia la dinámica en la disciplina eclesiástica? Ya cambia. Toca sacarlos. Ya los que se quedaron infectados hay que ponerlos en cuarentena. Y luego restaurarlos.
a la comunión plena. Cuando un individuo se torna cismático e incorregible, no hay más remedio que desecharlo. Noten lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Por su propio juicio. Ojalá estemos entendiendo el punto al que quiero llegar, mis hermanos. Una cosa es en la disciplina un caso de tipo personal, hay un procedimiento, pero acá vemos un caso de tipo doctrinal, es otro procedimiento, es sacarlo antes que siga infectando a la iglesia. Preguntas mañana. Ahorita no voy a responder preguntas. Mañana, si Dios quiere, al terminar mañana vamos a ver 3 charlas con ayuda del Señor. Y terminándolas vamos a tener un espacio para preguntas y para dar respuestas. Bueno. Ahora, quisiera terminar con mi cuarto punto. Implicaciones teológicas e implicaciones prácticas. Primera implicación teológica. Dios, por medio de su palabra escrita, pone en evidencia a los falsos maestros, tanto de afuera como de dentro de la iglesia, que pretenden minar su pueblo con doctrinas diabólicas, humanas, es decir, con doctrinas falsas y engañosas. Segundo, el Señor ha establecido una doctrina ortodoxa bíblica, la cual su iglesia debe conocer a profundidad y seguir sus directrices fielmente para el establecimiento saludable de la iglesia del Señor. Tercera implicación teológica. El Señor conoce a los maestros fraudulentos que pretenden fragmentar o dividir su pueblo. Y él dijo, y el Padre le dijo, o él le dijo al Padre, que ninguno de los que el Padre le había dado se perdería. Por tanto, las fuerzas del Hades no prevalecerán contra el pueblo del Señor. Y más bien, a todo falso maestro le espera una horrenda expectación de juicio. Por eso les digo a los queridos varones de aquí, no se hagan muchos maestros a la ligera. Porque pueda que el Señor no lo esté llamando y usted quiera estar en un lugar donde el Señor no lo obtenga. Por imagen, por reconocimiento. Y ya cuando lo hace por eso, usted ya está desviado. Y con esto no lo estoy desanimando, sino estoy desanimando más bien a que revisen su intención para la cual quieren servir a la iglesia. Y si es ese amor inquebrantable al Señor, que se va reflejado sirviendo a la iglesia del Señor por medio de la enseñanza, hágalo, hermanos. Pero ustedes, resto de membresía de la iglesia local, vigilen la doctrina, la enseñanza de esos hermanos, empezando por su pastor y por los que él invita. Esa es su responsabilidad como iglesia. Cuarto, el Señor manda desechar todo falso maestro por las consecuencias negativas que las enseñanzas de estos individuos producen en la iglesia. Ahora veamos unas implicaciones prácticas. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de ustedes, tanto individual como colectivamente, ejercitarse en el discernimiento bíblico, con miras a identificar los falsos maestros.
Eso es lo que hay que hacer, hermanos. ¿Y cómo se hace? Con un estudio juicioso de la palabra de Dios. Hay una tarea por delante. Y es una tarea muy importante. Porque hoy en día se levantan más y más y más falsos maestros. Hermanos, hay iglesias que han comenzado bien y terminan mal. Porque la iglesia descuidó la enseñanza, descuidó la doctrina y quiso irse tras las cosas terrenales. Y en vez de ser luz para el mundo, trajeron el mundo a la iglesia. Segundo, el deber de la iglesia es orar por sus maestros para que estos no se desvíen. ¿Sí oran por sus maestros? Hay que orar por ellos para que no se desvíen de las sanas enseñanzas de las Escrituras. Porque no solo se van a desviar ellos, sino que también los que los escuchan y los siguen. En tercer lugar, o tercera implicación práctica, como iglesia debemos fomentar la unidad. Y el único medio para hacerlo es siendo columna y baluarte de la verdad. La unidad se fomenta es en ¿qué? En la unidad de la verdad, en el fundamento apostólico, en las Escrituras. Esa es la verdadera unidad, mis hermanos. No es haciendo almuercitos cada 8 días. No estoy diciendo que no los hagan, ¿no? Mañana sí, porque... Pero no es eso. Muchos quieren fomentar la unidad haciendo actividades. No, la unidad se fomenta es en la doctrina, en la palabra, siendo guardianes de las Escrituras, siendo columna y baluarte de la verdad. Y esa es su tarea, mis hermanos. Es decir, que deben filtrar todas las enseñanzas que reciben, tanto en la iglesia local, en los libros que leen, en los sermones que escuchan por la internet, con el filtro de la palabra de Dios. Mis hermanos, esta es mi cuarta implicación práctica. La exhortación del apóstol es a ser expertos para el bien. Y expertos para el bien es ejercitarnos en el discernimiento bíblico. Y ni siquiera principiantes para el mal. Es decir, como lo dice el pasaje en el versículo 19 de Romanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero no seamos ingenuos con los que nos están enseñando, ¿no? Sino para el mal. No seamos simples. Y para concluir, mis hermanos, esta es la tarea que como iglesia tenemos por delante. No podemos pasar por alto estas instrucciones. Y si llegara el momento de ejercer disciplina, algún maestro corrupto que se infiltre en las filas de la iglesia, empezando por la universal y terminando en la local, no debe temblarnos la mano para sacarlo, antes que infecte el cuerpo del Señor con la lepra de la división, porque eso es una lepra, mis queridos hermanos. Muchas gracias, hermanos. Oremos. Bendito Dios, qué agradecidos estamos contigo por permitirnos estudiar tu santa palabra, Señor. Te agradecemos porque en ella tú nos das todo lo que necesitamos para conservar la edificación y la belleza de tu iglesia y la honra tuya. Te pedimos que nos ayudes a ejercitarnos en el discernimiento bíblico, que nos ayudes a ser firmes y, Señor, tomar los correctivos que sean necesarios, pero no permitir que tu doctrina sea minada con falsos pensamientos exportados del mundo, con falsas y huecas filosofías, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ilumina nuestras mentes y corazones. Capacítanos, danos pasión por el estudio de tu palabra y ayúdanos a discernir cada cosa que escuchamos,
vemos, leemos, Señor. Por favor, te lo pedimos para tu gloria y honra en Cristo. Amén.